La invitada de hoy, Informativo Forever FM. 8:18 minutos. Nadie duda que el Ecuador debe tener un sistema judicial saludable para que la sociedad se vea auténticamente protegida. ¿Es el objetivo que se persigue con el proyecto del Código de Reformas al Código Penal? Vamos a plantear algunas inquietudes como esta a la doctora María Paula Romo, asambleísta, a esta hora de la mañana. Buen día, doctora María Paula Romo. Orlando Murillo la saluda aquí en Radio Forever. ¿Qué persigue auténticamente este proyecto de reformas al Código Penal? Rectificar algunas reformas ya introducidas hace poco y que han sido calificadas como prodelincuenciales, o afinar leyes que restrinjan el pronunciamiento de los ciudadanos respecto del gobierno nacional. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Creo que este es un tema que debemos discutir a profundidad. En la Asamblea se encuentra un proyecto de Código Penal, un nuevo Código Penal integral, desde octubre del año pasado, y el debate público en realidad ha sido poco para lo que encierra un cuerpo legal como este. Si usted me pregunta qué pretende el Código Penal, creo que han habido diferentes momentos. En un primer momento, una transitoria de la Constitución ordena hacer un nuevo Código Penal porque es necesario ajustar el que tenemos a los tiempos que vivimos. Tenemos un código que tiene más de 100 años y que luego ha tenido parches y reformas parciales. ¿Necesitamos un nuevo código? Sí. Ahí se empezó a trabajar un nuevo Código Penal desde el Ministerio de Justicia, que se llamó el Código de Garantías Penales. De ese código ya no queda ni el nombre. Algunos temas se han mantenido, pero en un momento posterior el gobierno fue adquiriendo una postura política distinta respecto del poder punitivo del Estado. Hoy tenemos un proyecto de Código Penal, que es el que se está tratando en la Comisión de Justicia, que tiene varios tipos penales indeterminados, 14 tipos penales distintos para delitos contra la honra, una gran concentración en delitos tributarios, y que incluso llega a tener problemas de respeto a garantías del debido proceso en artículos en los que se invierte la carga de la prueba. Entonces, en realidad, el Código Penal es muy complejo, tiene más de 1000 artículos, podríamos encontrar algunos buenos avances, pero creo que el proyecto que ha enviado el Ejecutivo no va a ayudarle al país a tener un sistema penal que funcione con más certeza, que dé sentencias a quienes cometen delitos y que no sirva para perseguir a quienes no los han cometido. En ese orden y en estos diferentes momentos que usted plantea, que estamos viviendo y que requerimos de un ordenamiento de las leyes para aplicarla de acuerdo a la necesidad que tiene actualmente nuestra sociedad. Por ejemplo, advertimos que en este proyecto de reforma al Código Penal se mantiene la injuria, que es un tema que ha sido superado ya en muchos países y de los cuales se podría decir que se sigue latente el tema de coartar la libertad de expresión, no de los medios, sino de la ciudadanía en general, respecto de un pronunciamiento, de una protesta, o la opinión que se tenga respecto de una autoridad, por ejemplo. Efectivamente, se mantiene el delito de injuria, injuria calumniosa, calumnia, que son conocidos como delitos de opinión. En ningún lugar del mundo se pretende que estas acciones, que si alguien desacredita, insulta a alguien, le acusa de cometer un delito, en ningún lugar del mundo se pretende que esto quede impune. Pero la tendencia en la legislación moderna, y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, es que estos delitos deberían ser de carácter civil. Que si una persona comete una injuria, por ejemplo, debe haber una reparación, una disculpa pública y también una indemnización razonable, como deben ser todas las sentencias. Entonces, esto no se está acogiendo en el proyecto de Código Penal. El proyecto de Código Penal reproduce estos tipos penales de manera idéntica al que hoy tenemos vigente de hace 100 años, pero como le decía, hay 14 tipos penales distintos para la honra. Hay incluso un tipo penal que se refiere a quien interrumpa un acto público en donde se encuentre una autoridad, que también sería un tipo penal, o lo que a mí me parece el ejemplo más claro de un tipo penal indeterminado, un delito que en el proyecto se conoce como azonada, y que dice, palabras más, palabras menos, el que de forma tumultuaria y violenta exigiere a la autoridad hacer o dejar de hacer algo que esté en sus funciones, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Imagínese usted, el delito
es exigirle a la autoridad que haga o que deje de hacer algo que está en sus funciones. Creo que los ciudadanos, las ciudadanas que participamos en el debate público, que tenemos posturas públicas frente a temas, pues todos nos imaginamos algún momento que habremos exigido de una autoridad una decisión, un presupuesto, que habremos demandado una toma de decisión, que habremos criticado otra, y el tipo penal que se propone es tan abierto que también podría caer cualquiera de estas conductas en una sanción. Hay cosas que hasta ahora son municipales, que pasarían a ser de la Fiscalía y de los jueces penales. Construcciones, por ejemplo. Lo que hoy usted, si es que hace una construcción ilegal, levanta un piso para el que no tiene permiso, cambia la fachada sin autorización del municipio, pues se interrumpe, se clausura la construcción y se pone una multa. Ahora en el Código Penal se pretende que se conviertan en tipos penales con cárcel que podría ser de hasta 7 años. Esta es una mala idea, con una fiscalía que ya no se alcanza, que no se da abasto para los delitos más graves, que tiene un índice tan bajo de castigo, incluso en homicidios, en delitos contra la vida. Darle a la fiscalía cosas de comisaría municipal, de conflicto laboral, una gran cantidad de investigaciones abiertas, creo yo que no va a ayudar, y ese es precisamente el debate, no va a ayudar a que la fiscalía se concentre en perseguir y sancionar los crímenes que más afectan a la sociedad. Perdone que le insiste en el tema de la libertad de expresión, no de la crítica o del pensamiento o criterio de los medios de comunicación, sino que también este proyecto de Código Penal está vulnerando la libertad de expresión de toda una sociedad. Por ejemplo, en el artículo 137, en esta reforma propuesta por el Ejecutivo, se dice: el que teniendo noticia por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño y no revelar esa injusta causa, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, lo que nos pone a todos los ecuatorianos en una situación crítica, y mucho más a los medios de comunicación, porque la información se podría considerar reservada por parte de personas que prefieran mantenerse anónimas, o en su momento podría o de qué manera, qué información debería clasificarse reservada o clasificada, como de hecho deben haber alguna documentación en todo estado, en todo gobierno, con estos calificativos de reservada, ¿verdad? Pero hay un atentado a la libertad de expresión de la sociedad con este tipo de artículos, doctora. Bien lo dice usted, que no solamente se trata de la labor de un periodista. En el caso de los periodistas, este artículo podría estar en el límite de impedir lo que se conoce como la reserva de la fuente, que es un principio también en los derechos de la libertad de información, de expresión, de comunicación. Pero este artículo va más allá de lo que a usted con justa razón le preocupa. Este artículo habla de revelar secretos incluso entre privados. ¿Qué se puede calificar como un secreto? Porque el artículo no se refiere a información pública, no se refiere a información del Estado, no se refiere a información reservada en los términos de la Ley Orgánica de Transparencia, que esos son los únicos casos en donde la información del Estado podría ser secreta o reservada. No se refiere a secretos de fábrica, por ejemplo, que es el tipo de información privada que tendría protección por las leyes de propiedad intelectual. No se refiere a ninguno de esos conceptos que pueden ser identificados claramente, sino que dice revelar secretos. Entonces, en una conversación entre amigos, en una conversación profesional, en una conversación, me imagino que en una reunión de bloque de la Asamblea Nacional, para ponerme yo también en el caso, ahí una conversación podría luego, al comentarse, ser revelación de secreto. Esto no tiene en realidad explicación ya en la ciencia jurídica, se puede prestar para todo tipo de interpretaciones y de procesos judiciales. Y aquí vale hacer también otras ampliaciones, ¿no es cierto? Los procesos judiciales. Si a mí me investigan por una revelación de secretos, o a cualquier ciudadano, puede irse preso hasta 1 año mientras descubrimos si es que es culpable o inocente, que es el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Y ahora estos castigos se aplicarían también para personas jurídicas, pero en el caso de las personas jurídicas, solamente para personas jurídicas privadas. Entonces, una investigación, por ejemplo, por revelación de secreto, en el caso de un periodista o de un profesional o de una fábrica privada, incluso yo podría pedir medidas cautelares y decir,
puedo cerrar, puedo pedir el cierre de ese establecimiento comercial, de ese medio de comunicación, de esa fábrica, mientras averiguamos quién es culpable o inocente. Y en el proyecto original se habla de una medida cautelar, imagínense, sin sentencia, de cerrar a una empresa o a una compañía, a una persona jurídica privada, hasta por 5 años. Y en 5 años alguien viene y le dice, mi amigo sabe que ha sido inocente. Hasta eso, el negocio quebró, la persona que ha estado 1 año presa esperando su sentencia probablemente no va a volver a encontrar trabajo porque en su récord, en su vida, consta una detención de 1 año. Imagínese usted todas las dificultades que este tipo de medidas encierran. Y en este caso sí, en el caso de las personas jurídicas, solamente se aplicaría para personas jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas no pagarían este tipo de sanciones. Estos son los temas que de alguna forma nos ilustran el proyecto de Código Penal del Ejecutivo y que nos deberían motivar a tener un debate más intenso en la sociedad. Totalmente de acuerdo con su pronunciamiento, doctora María Paula Romo, porque si este artículo del que estamos comentando, el 137 de la reforma propuesta por el Ejecutivo, hubiese estado vigente hace unos años atrás, por ejemplo, no hubiéramos conocido el famoso caso de la utilización de los fondos reservados, más conocido como el caso de Ajic, y hubiera ido tranquilamente a la cárcel quien, luego de un diálogo donde escuchó el tema, don Jorge Vivanco lo puso a conocimiento a través de un medio de comunicación donde él escribe en Diario Expreso, en conocimiento, digo, de toda la sociedad ecuatoriana. Pero más de ello, este artículo 137 de esta norma propuesta se contrapone al artículo 20 de la Constitución de Montecristi, que garantiza el derecho al secreto profesional y a la reserva de la fuente a quienes informen o emitan sus opiniones a través de los medios de comunicación. Es decir, también debe haber un mayor debate para ir, perdóneme el término, escarbando la contraposición entre las leyes que se proponen y la propia Constitución de Montecristi. Pero más allá de ello, hay otra preocupación que como sociedad debemos tener frente a la denuncia que un alto jefe militar, ex jefe del ejército, el general Espinosa, dio a conocer un informe donde pide al gobierno una mayor investigación para detener lo que ya al parecer en la sociedad ecuatoriana se está enraizando, que es el caso del narcotráfico. Y resulta que en este proyecto de ley de la reforma al Código Penal, en el artículo 400 se establece que no será punible la tenencia o posesión de cualquier droga cuando su destino sea para el exclusivo consumo personal y su cantidad no exceda de una de las dosis que luego se detalla. Pero en todo caso, de alguna forma, se está dando luz verde al consumo de droga y también al tráfico de drogas en nuestra sociedad, doctora María Paula Romo. Mire usted, qué bueno que me hace esta pregunta, porque yo creo que este artículo es lo más compatible con la Constitución que tiene el Código Penal. Me explico un poquito a lo que me refiero. La Constitución dice en una de sus normas que las adicciones son un asunto de salud pública, que no son un asunto criminal, sino un asunto de salud pública. Nosotros no queremos tener las cárceles del país llenas de personas con una adicción, llenas de personas que tienen una enfermedad que tienen que ayudarse a superar. Lo que quisiéramos es tener en las cárceles del país a los jefes de las grandes bandas de narcotráfico o a quienes están en la cúspide, ¿no es cierto?, de una organización que hace lavado de activos. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos en las cárceles criminalizados a personas que deberían estar en una rehabilitación, si es que así lo deciden, por su adicción al consumo de las drogas. En la ley penal, en el Código Penal que está vigente, ya dice el Ecuador que los consumidores no se van presos, se van presos los traficantes. Pero ¿cuál es la dificultad? En nuestro Código Penal, en el vigente, no existen cantidades exactas. Entonces, imagínese usted todo lo que puede pasar y pasa a diario para que una persona que es detenida con drogas
sea calificado como consumidor o como traficante. Usted puede encontrar, y ahí hay datos que nos ayudan a hacer ese análisis, jueces que con la misma cantidad le califican a una persona de traficante o con la misma cantidad le califican a una persona de consumidor. Y ese espacio de discrecionalidad para el juez también permite la corrupción en el sistema. Entonces, lo más práctico sería decir, esta cantidad es consumo. Si usted la encuentra con medio kilo, eso no puede ser calificado consumo, señor juez o señor fiscal, porque así usted elimina el espacio de arbitrariedad. Y en el caso del consumo de drogas, lo que al Estado le hace falta es proveer servicios públicos para atención de este tipo. La última encuesta de consumo que tiene el CONCEP nos dice que en el Ecuador las personas de hasta 18 años, el 6% ha consumido alguna vez en su vida drogas como marihuana y cocaína o éxtasis. El 6% de quienes hoy en el Ecuador tienen 18 años. Pero esa misma encuesta nos dice que el 70% de los que tienen 18 años en el Ecuador han consumido alcohol alguna vez en su vida. Entonces, también es un debate importante para la sociedad. La prohibición del consumo nos resuelve el problema de salud pública. ¿Qué cantidad de consumo hay en el Ecuador? ¿Cuál es la droga problemática para la salud o para el comportamiento en nuestra sociedad? Creo que son todas esas preguntas que hay que contestarse, pero habría que ser muy cuidadoso en satanizar estos artículos del Código Penal que en realidad van a permitir a que el sistema se concentre en los grandes traficantes y no en el adolescente, el joven que tiene una adicción y que debe ser tratado médicamente. Ahora, alguien que defienda este tipo de artículos así a rajatabla y lo diga que nuestra sociedad está en verdad retrasada en cuanto a otras sociedades que como Holanda, por ejemplo, han legalizado el consumo de ciertas dosis de drogas, pero es que la propia Holanda se ha dado cuenta que el uso legalizado de esos consumos está trastocando a su sociedad y están buscando ahora la manera justamente de revocar ese tipo de leyes que legaliza el consumo. Peor en una sociedad como la nuestra. O la pregunta sería, doctora, ¿estamos en capacidad de asimilar este tipo de leyes de avanzada, digamos, para nuestra sociedad? No se trataría del caso de Holanda. Qué bueno también que usted trae esta comparación para que podamos comprender exactamente de lo que se trata. La ley no permitiría, por ejemplo, lo que sucede en Holanda, que es el libre expendio para el consumo, porque la persona que venda las drogas, no, eso no es legal. Eso, según la ley, no estaría permitido. No es el modelo de Holanda. Esto simplemente serviría para que no sucedan casos como el que yo le puedo comentar que tenemos en la Comisión de Justicia. Una señora de 72 años a la que le encontró la policía con 18 gramos de marihuana y está ahora sentenciada a 8 años de cárcel. La señora manda cartas, dice que es la marihuana que encontró en el cuarto de las nietas y va a morir en la cárcel si es que no conseguimos una salida para ella, porque da lo mismo en este momento, según la legislación ecuatoriana, ser traficante de un avión de cocaína que el tener en el bolsillo marihuana. Entonces, la idea es poder separar para que el sistema judicial se concentre en castigar no al eslabón más débil de la cadena, porque ese eslabón se reemplaza muy rápidamente. No se trata de despenalizar el tráfico, la producción, el consumo en toda la cadena de drogas, porque además hacer eso como un país aislado, permítame decirle que sería un error. Este es un debate en el que el mundo entero está. Los países centroamericanos frente a la violencia que viven, los presidentes así lo han dicho, el presidente Santos de Colombia ha dicho la comunidad internacional tiene que debatir. Una discusión local de despenalizar las drogas pues sería un absurdo en el mundo en el que vivimos. En el Ecuador nosotros vivimos en vecindad con los 2 mayores productores de cocaína del mundo. Imagínese usted lo que sería una decisión de convertirle al Ecuador como en una excepción de la regla para facilitar tráfico por aquí. Eso sería absurdo, nadie lo propone. La norma no debe ser comprendida como una liberalización de la producción, el tráfico, sino simplemente la persona que es detenida con 5 gramos no puede ser tratada como el narcotraficante jefe de la red. Estas distinciones le harán bien al sistema judicial y tienen que ser complementadas con que el sistema de salud pública ofrezca tratamientos y rehabilitación para personas que quieran rehabilitarse de una adicción. En el caso del alcohol, si un ciudadano ecuatoriano alcohólico
quisiera, por ejemplo, someterse a una rehabilitación para curarse, ¿a dónde puede ir? El Estado ecuatoriano casi no tiene ninguna oferta en centros de este tipo. Igual lo podemos decir para el caso de las drogas ilícitas. Entonces, se trata simplemente de poner atención médica al ciudadano adicto y no convertir el tema de la adicción en un problema criminal. No va más allá de eso la norma, pero es muy importante que lo debatamos para que no genere ninguna confusión. Sí, el problema no es coyuntural, el problema es integral y hacia allá hay que apuntar. Y también debemos de indicar que la Conferencia Episcopal ha manifestado su preocupación porque también les toca parte de esta reforma propuesta por el Ejecutivo. En el artículo 33 señala que los autores de elecciones pastorales, prédicas o sermones, sea cualquiera la forma que se las diere al pueblo, si fueren encaminadas a desprestigiar a la autoridad presentándola como contraria a los dogmas o las disciplinas o los intereses religiosos de alguna iglesia o culto, serán reprimidos con 6 meses a 2 años de prisión. Y además hay otro artículo donde también se habla de la vestimenta de los sacerdotes, de las procesiones que se realizan y que son muy conocidas y tradicionales en nuestro país. ¿De qué manera también esto a usted le llama la atención y debe ser también debatida por la sociedad ecuatoriana, doctora María Paula Romo? Claro que sí. Estos artículos son una copia exacta de lo que hoy rige en el Ecuador en el Código Penal. Si es que los leemos en el contexto histórico de hace 100 años, se comprenden. En la actualidad ya no se comprende que tengamos la reproducción de estos u otros artículos que también han sido copiados en el proyecto del Código Penal. En la actualidad el debate sobre el derecho a la libertad de culto, a la libre expresión de las creencias y de las manifestaciones culturales o religiosas va mucho más allá y esos artículos ya no deberían permanecer en la ley. Y esto también nos lleva al debate de cuál debería ser la relación entre el Estado y las asociaciones, las comunidades religiosas, porque hay un artículo muy parecido a este en el convenio, en el modus vivendi con la Santa Sede, que también se firmó hace 100 años. Entonces, hay normas que en su momento se comprenden, tienen aplicación, tienen sentido, pero que 100 años después, con la sociedad actual, con el Estado actual, con la realidad de las personas, deben ser revisadas. Yo creo que este es uno de los casos en donde el Código Penal debe garantizar la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de manifestaciones religiosas y culturales que también hacen parte de estas creencias y al mismo tiempo como a través de otras leyes, no el Código Penal, pero como a través de otras leyes queda clara la separación entre el Estado y las diferentes iglesias, que es la conquista liberal, la conquista del Estado laico. Todas estas cosas van a tener que ir perfeccionándose y por eso sorprende que en el Código Penal moderno del año 2011 se haya reproducido un artículo que hace 100 años estaba en nuestro Código Penal. Ahora, respecto a la acumulación de penas, también hay una contradicción en el artículo 34, porque acumulación de penas es la sumatoria de los años de condena que una persona que ha infringido la ley, ¿verdad?, debe tener respecto de los delitos que ha cometido. Pero el artículo 34 del proyecto dispone la acumulación de penas y remarca que en ningún caso en el evento de concurso de infracciones la suma de las penas privativas de libertad podrá exceder de 35 años, con lo que desvirtúa de alguna forma el concepto de acumulación de penas, doctora Romo. Hay diferentes mecanismos para acumular las penas. Un mecanismo es la acumulación matemática. Y por eso a veces uno ve en las noticias o en las películas que una persona ha sido sentenciada a 400 años, porque es la acumulación matemática de todas las penas que hubiera merecido. Sabemos que nadie va a cumplir 400 años de condena, eso significa una cadena perpetua, que es una pena que en el Ecuador no existe y no ha existido. ¿Qué es lo que el Código dice? El Código vigente permite que quienes tengan acumuladas varias sanciones permanezcan hasta 30 años presas, y el Código Penal, en el proyecto de Código Penal, esto se amplía a 35. Este es otro de los temas que hay que discutir. En el Ecuador no hemos tenido nunca una acumulación matemática de sumar todas las penas, sino que hemos tenido este mecanismo de unas penas máximas. Eso también es lo que debemos discutir, eso hace parte del debate que está en el Código, y es tal vez uno de los temas, no sé qué tan común. Nosotros en realidad al investigar sobre las sentencias que se han dado en el Ecuador,
no hemos encontrado en los últimos años ningún caso de acumulación de penas. El sistema judicial no es eficiente para investigar, ya le cuesta mucho trabajo comprobar la realización de un delito, entonces no tenemos casos comunes, y también es extraño encontrar personas que luego de estar encerradas tanto tiempo en las cárceles puedan en realidad cumplir una condena de 3 décadas, por ejemplo. Las condiciones de salud, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de violencia en las cárceles hacen que sean muy extraños los casos en donde una persona haya permanecido o pueda permanecer tantos años privada de su libertad sin sufrir consecuencias. Ahora, ¿cuál es su opinión respecto de lo que se viene dando ya como sociedad ecuatoriana en los actuales momentos, el tema del sicariato, donde estamos viendo que la delincuencia organizada está utilizando a jóvenes entre 15, 16, 17 años justamente para cometer este tipo de delitos? ¿Cabe algún articulado especial para la involucración de estos menores que no se los puede juzgar como mayores de edad, pero por la criminalidad con la que actúan deben tener alguna sanción o no, doctora Rom? Bien lo ha dicho usted, nadie pretende que no tengan sanciones, sino que el trato que recibe un adolescente no sea exactamente el juzgamiento que recibe un adulto, porque la sociedad también debe ser consciente de que están siendo utilizados. En otros países, ¿qué ha pasado? Se han puesto penas para adultos desde los 16 años y las bandas organizadas han empezado a usar a adolescentes de 15, de 14, de 13, de 12, porque finalmente están convirtiéndose en una herramienta del crimen organizado. Entonces, la sociedad debe ponerles una sanción, por supuesto, porque tienen conciencia de sus actos, pero no exactamente en los términos que a un adulto. Eso es lo que en este momento ya sucede en el Ecuador. Las sanciones para adolescentes están en el Código de la Niñez y Adolescencia. Pueden incluir la privación de libertad. En el Ecuador tenemos 9 centros distintos a lo largo del país para privación de libertad de adolescentes. Desde los 12 años tenemos adolescentes privados de su libertad en lo que en el Código se llaman medidas socioeducativas. Eso es lo que se está buscando, al menos si usted me pregunta mi opinión personal. Por supuesto que todos los ciudadanos debemos de pagar, responder por las consecuencias de nuestros actos. Pero también es cierto que la sociedad a un adolescente, a un niño, le debe un trato diferente que a un adulto. Entonces, hay que mantener las medidas socioeducativas, las sanciones, en casos de delitos contra la vida y delitos sexuales, que yo creo que son los más graves. Esas sanciones también deben incluir privación de libertad. Esa privación de libertad puede ir hasta los 21 años. No es que si un adolescente que tiene 17 ya sale en un año, no, esas medidas suben hasta los 21 años, si es que son privativas de libertad. Hay una serie de pasos que se tienen que dar, pero sobre todo, quienes instrumentalizan a los adolescentes deben recibir una pena agravada, cosa con la que yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, el tema del abuso sexual, las heridas y muerte por discriminación sexual, actos de violencia o de odio, entre otros, son catalogados como infracciones penales medias o leves y se castigan con cárcel de entre 5 a 11 años los temas de sanción. Sí, el Código ha escogido, el Ejecutivo ha escogido estos rangos de leve, medio, grave. Veamos qué dice la Comisión de Justicia, porque esta clasificación va a darnos problemas precisamente al comparar los delitos, porque al comparar los delitos terminan en el mismo rango, cosas que parecen muy graves con otras que en realidad son mucho menos dañinas para la sociedad y que son contempladas con menos escándalo que, por ejemplo, un delito de odio. Nuevamente le repito, la mayor preocupación es garantías del debido proceso, que el procedimiento funcione bien, que los tipos penales sean claros, porque el Código Penal debe buscar 2 objetivos. Por un lado, que quienes cometen una falta, un delito, paguen las consecuencias de sus actos, que sepan que sus actos van a tener un resultado, pero por otro lado, el Código Penal debe garantizar que si usted, que si yo, que si las personas que nos están escuchando no han cometido ningún delito, no se sientan desprotegidas ni a merced del abuso de un fiscal, de una denuncia o de un juez que pudiera incluso privarlos de su libertad. Son esos 2 objetivos que debemos buscar en el Código, que quienes cometan delito sean sentenciados y quienes no hayan cometido ningún acto reñido con la ley puedan vivir tranquilos de que no van a sufrir un abuso del sistema penal. Para concluir, doctora Romo, y agradecerle por
el diálogo, sin dejar de observar la necesidad de modernizar nuestro Código Penal, el tema es de leyes en nuestro país o del comportamiento humano desde la perspectiva de quienes aplican la justicia y de la sociedad en general. Son ambas cosas. Son ambas cosas. Las leyes son herramientas. Yo puedo decidir utilizar un cuchillo para hacerle daño a alguien, pero también lo puedo utilizar para preparar el almuerzo y para tallar la madera. Entonces, las leyes son herramientas y las personas les dan un uso adecuado o no. Las instituciones deben tener mecanismos de control, de contrapeso para evitar los abusos. La justicia debe actuar con independencia de presiones políticas o de presiones de poderes fácticos. Todas esas cosas nos permiten garantizar un sistema que funcione, pero es como una mesa que tiene muchas patas. Tiene que funcionar la policía, tiene que funcionar el cuerpo de investigación, tiene que funcionar los fiscales, los jueces, y para todos ellos centros de las rehabilitación leyes son unas herramientas. Así es, los centros de rehabilitación, claro que sí. Y para todas estas instituciones, para todas estas personas que conforman las instituciones, las leyes son unas herramientas. Si tienen una buena herramienta, van a poder hacer un mejor trabajo. Pero aún con la herramienta perfecta, con la más moderna, con la más trabajada, con la mejor herramienta posible, una persona con malas intenciones también la puede utilizar mal. Doctora, muy gentil por su tiempo y el diálogo aquí en Radio Forever. Le agradecemos. Un buen día. Gracias a ustedes, un buen día. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Hemos hablado y tratado varios aspectos que preocupan como sociedad respecto al proyecto de Código Penal enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional